Bienvenidos a otro episodio de Punto Aparte, donde hacemos espacio para ver la coyuntura desde una perspectiva distinta, más a fondo, y a veces para darnos una pausa también de ella, por lo menos en lo político, en lo económico. Hoy es una de esas oportunidades, aprovechando de que recién se ha estrenado en Netflix la nueva serie basada en la magna obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Vamos a tener una conversación con un invitado que viene de la academia. Él es Santiago Toral. Tuve una equivocación de índole geográfica ahí. Santiago Toral, docente de la Universidad Casagrande en literatura y escritura creativa, también experto en temas audiovisuales. Y justamente esa combinación de la literatura y el audiovisual es lo que nos va a ocupar este día. Bienvenido, Santiago, a Punto Aparte. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Hablemos primero de un poquito la historia reciente de estas adaptaciones literarias, ya no solamente al formato del cine y de la televisión, sino a este punto medio, ¿no? Estas producciones para streaming que tienen un presupuesto casi de película a veces, pero que se presentan como series on demand. ¿Cómo ves tú, digamos, los éxitos o los fracasos de esos intentos de adaptación? Bueno, creo que eso responde a una tendencia actual que es el del consumo por streaming, ¿no? El tema del formato seriado no es igual en el año 2024 como era en los años 90, por ejemplo. Es decir, en los 90 o hasta inicios de los 2000, las series con relación al cine tenían como una diferencia, ¿no? Es decir, siempre, incluso los mismos actores o la gente que trabaja en audiovisual veía a las películas como un estatus mayor, ¿no? Siempre las series, como estaban también principalmente en televisión, eran consideradas como un producto menor, ¿no? Hay excepciones obviamente a eso, ¿no? Pero normalmente eso era lo que pasaba, ¿no? Entonces, al aparecer el streaming, obviamente aparecen otros presupuestos, aparecen otras formas de producción, y en esas formas de producción pues aparece también la posibilidad de tener mayores posibilidades creativas, ¿no? Y esto deviene después en una serie de producciones que incluso me atrevería a decir que tienen mejor calidad cinematográfica, series, que muchas películas, ¿no? Entonces creo que eso también ha hecho atractivo, incluso vemos casos de muchos actores con grandes carreras en cine que hacen esa migración a series de televisión, ¿no? Como el caso de Meryl Streep, Kevin Spacey, o Nicole Kidman, Reese Witherspoon y muchas otras actrices y actores que ven en el streaming la posibilidad de ser más creativos incluso en la calidad de historias, en la calidad de puesta en escena, ¿no? Entonces creo que viene de ahí. Muchas veces hay libros que realmente son poco conocidos fuera de un momento histórico específico, saltan a la pantalla grande o a la serialización en la televisión y ahí, digamos, crecen en su fama. Pero el caso de 100 años de soledad no puede ser así. Es una de las obras más importantes quizá de la historia de la literatura universal, y ahora más bien se presenta en pantallas digitales después de muchos meses de expectativa e incluso de miedo, ¿no? De que vayan a destruir la obra de García Márquez, porque es muy complicada trasladarla, digamos, al medio audiovisual. De hecho, una de las críticas que recibió una reciente película de Netflix, la de Pedro Páramo, la de la obra de Juan Rulfo, también bastante famosa, es que no lograba capturar, creo que lo mencionaba en este espacio antes, y no me acuerdo todavía si fue en el Times o si fue en el País. La crítica decía que no lograba capturar el surrealismo de la obra, no pasaba bien del papel a la imagen. Sí. Bueno, y tienes mucho más de eso en el realismo mágico de García Márquez, ¿no? Claro, totalmente. Sí, siempre. A ver, yo creo que hay que partir de la idea de que ninguna adaptación a lo audiovisual, sea a series o sea a película, va a lograr emular esa experiencia que tenemos como lectores, ¿no? Es decir, cuando nos enfrentamos a una novela como 100 años de soledad o leemos Pedro Páramo, definitivamente cada lector, cada lectora va a construir sus personajes, ¿sí? Es decir, cada uno tiene en su cabeza una Úrsula Iguarán, cada uno tiene en su cabeza un José Arcadio Buendía, y evidentemente el audiovisual nos va a poner una cara a esos personajes que cada uno ha pensado de forma diferente. Entonces, yo lo que creo es que realmente las adaptaciones
hay que pensarlas como un producto distinto. Es decir, yo creo que entre menos expectativas tengamos de que esto transmita el espíritu que tenía la obra original, creo que mejor la vamos a disfrutar. Claro. Yo creo que diríamos que no hay que tener muchas expectativas en ese sentido, porque lo que va a pasar es que realmente lo que vamos a ver es la interpretación de un director, la interpretación de un equipo de producción sobre esa obra, y cada uno podría hacer su propia película. Claro, pero digamos, hay una vara alta, porque por ejemplo, totalmente, los libros de Mario Puzo, El Padrino, ¿no? Fueron bestseller, pero realmente no recibieron una gran celebración por parte de la crítica, hubieran sido rápidamente olvidados si no hubieran sido adaptados al cine. Totalmente. Hay quienes dicen que las películas, en ese caso, son superiores a los libros que adaptaron. Tienes adaptaciones famosas a la televisión, como por ejemplo la serie que se hizo sobre los libros de Hercule Poirot de Agatha Christie, que yo creo que fueron muy bien representados en la televisión, no tanto en el cine. Así que, claro, o sea, tienes casos de éxito, y no, yo creo que tratar de alcanzar a Agatha Christie, la verdad que fue bastante difícil y se lo hizo bien. Sí. Ahora, alcanzar a García Márquez, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hasta ahora ha tenido buen recibimiento la serie en Netflix. Sí, yo empecé a ver, voy recién por el capítulo 4, voy a la mitad, digamos, de la temporada, y creo que el trabajo que han hecho es un trabajo que si bien obviamente nunca va a ser la obra como tal, creo que sí han tratado de mantener ese espíritu costeño, ese espíritu garciamarquiano que está muy presente en las obras, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece un trabajo muy loable también por la investigación que han hecho. O sea, de hecho, cuando han hecho entrevistas a los directores son 2 directores que están a cargo. Claro, ha tomado esto 4 años de preproducción, es decir, no es una producción que sale como un enlatado que se hace en un mes o en 2, sino que ha tomado mucho tiempo de producción, y eso se nota en la serie. Y creo que definitivamente el formato serie, al ser extenso también, permite también poder como encontrar esas particularidades que tiene la obra de García Márquez. Una obra muy propia de su autor, la más emblemática. Hay muchos autores que evolucionan, se alejan de sus obras, tienen varias etapas en su vida. García Márquez tiene sus etapas, creo yo, pero esta es la obra de García Márquez por excelencia. ¿Quién era este Gabriel García Márquez detrás de 100 años de soledad? Gabriel José García Márquez, nacido en 1927, fallecido en 2014, fue un escritor, periodista y activista político colombiano. Es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX. Nació en Aracataca, Colombia. García Márquez se destacó por su estilo literario único que combina elementos de realismo mágico, es decir, la fantasía y la realidad. Su obra maestra, 100 años de soledad, sigue en la historia de la familia Buendía en el ficticio pueblo de Macondo, que no es escapismo en la fantasía de García Márquez, sino es otra manera de retratar la vida rural y su evolución en Latinoamérica, ¿no? Con sus aspectos que pueden despertar nostalgia, ¿no?, de la vida rústica, pero también con los aspectos horrorosos de la violencia política, el incesto, la superstición. Es denso, no es una fantasía que escapa, sino una fantasía que te presenta como un caleidoscopio de la realidad, ¿no?, de diversas perspectivas y colores, que puede ser confuso también en muchos momentos. Leer el libro no existe una guía, un árbol genealógico de la familia Buendía. Los muertos vuelven a la vida, que bueno, en cierta forma eso siempre pasa en Latinoamérica, ¿no? Los fantasmas de la política, los muertos que votan, no es tan extraño para nosotros. Gabriel García Márquez comenzó a escribir 100 años de soledad en 1965 y la terminó en el 67, 2 años. Sí. Durante este periodo se dedicaba al periodismo, publicidad, escritura de guiones y docencia para mantenerse económicamente y encontrar inspiración para su escritura. Estaba ocupado, estaba chiro, y sin embargo solo le tomó un par de años. Ahora, le tomó un par de años en escribir como tal, pero él decía que esta obra la tenía en su cabeza más de 10 años. Y de hecho una de la génesis, digamos, de la novela fue un viaje que él emprendió con su madre por el río Magdalena, y él en las riberas del río veía pues estas casas, ¿no?, de típicas casas costeñas, que de hecho son similares también a nuestras casas costeñas ecuatorianas, y a partir de eso, ese viaje, como esa vuelta, porque él regresaba, digamos, a Aracataca con su madre,
le hace pensar en esa historia, ¿no? Que inicialmente se iba a llamar La Casa, solamente que era un título que, bueno, no, era bastante genérico. Muy poco llamativo. Y entonces, pues nada, no le funcionaba. Sin embargo, mientras pasaron esos 10 años, pues él escribió otras novelas, pues escribió El coronel no tiene que le escriba, escribió otros textos también, ¿no? Y de hecho, por eso también en 100 años de soledad aparecen esos personajes después, ¿no? Es decir, Cándida Heréndira aparece en 100 años de soledad, aparece también el coronel, obviamente Aureliano Buendía, que está ahí, que además está también en otras obras de García Márquez. Entonces creo que realmente, como en alguna entrevista dijo García Márquez, 100 años de soledad ya estaba en él mucho tiempo antes de ese momento en el cual él se siente a escribir. Como tú decías, esos 2 años en realidad lo que hizo García Márquez fue trabajar así como cuando uno trabaja en una oficina, trabajar 8 o 10 horas diarias en eso, ¿no? Y él decía que, bueno, en eso también yo creo que hay que darle un punto a su esposa, porque de hecho, bastantes puntos, porque para que él pudiera dedicarse a eso, prácticamente la esposa de García Márquez dijo, tú no vas a dedicarte a hacer otra cosa, sino a escribir. Entonces, todas las cosas domésticas, todas las tareas del hogar, etcétera, incluso trámites, se encargaba la esposa, ¿no? Para que García Márquez pudiera dedicarse a escribir esta novela, ¿no? Entonces, sí, y claro, como tú decías también, ¿no? Una novela emblemática de García Márquez porque concentra ahí todo este asunto del realismo mágico, ¿no? Y ahí uno ve con una amalgama de personajes que luego García Márquez repite en muchas de sus historias. Y eso a mí me parece como interesante porque él genera, y eso creo que es lo más grandioso que tiene, es ese universo propio, ¿no? de estos personajes que saltan de una historia a la otra, ¿no? Y uno empieza a encontrar guiños en determinadas partes, ¿no? ¿Cuáles son las inspiraciones de García Márquez? Él dice o dijo que se inspiró en la novela de William Faulkner, El sonido y la furia. Sí. También habla del recuerdo de su abuela, Tranquilina Iguarán Cotes, que le contaba historias y leyendas de la región donde nació, ¿no? Sí. En la costa colombiana, el norte de la costa colombiana, lo que despertó su interés por la narrativa y la fantasía de las costas más del norte. Claro. Yo me acuerdo, primero que todo, esto se dice en muchas partes del mundo, no solo en Latinoamérica, que hay una inspiración que viene justamente de lo que mencionábamos de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Sí. No sé qué tan cierto sea eso. Quizás una precursora según una relación directa. Acá en el Ecuador, que tantas cosas nos inventamos, el segundo himno más bonito del mundo, para mí es el más bonito, pero no de forma objetiva, ¿no? Ya también se decía que los Sangurima inspiraron a García Márquez, pero no creo que haya evidencia ni el uno ni el otro, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que sí, definitivamente no hay unas pruebas, digamos, certeras de que eso haya sido así, pero creo que, claro, como latinoamericanos, creo que hay muchas cosas que se replican, ¿no? Es decir, cuando uno lee 100 años de soledad, hay muchas cosas que uno dice, bueno, pero yo tengo una tía parecida a este personaje, yo tengo una abuela que se parece a este personaje. Yo creo que tiene que ver con con lo que tú mencionabas antes, ¿no? Con nuestro pasado de violencias, con nuestros pasados de familias, de herencias. Nuestras idiosincrasias. Exactamente. Costumbres. Entonces creo que eso, digamos que obviamente está con el barniz colombiano y obviamente está muy presente en la cultura caribeña colombiana, pero después ya en el fondo, en este entramado de personajes, en la estructura, sí, definitivamente creo que cada país, ¿no? Cada región tiene también esas características, ¿no? Esa idea de esta abuela matriarca, ¿no? Esta idea de estos hombres que salen a la lucha, que tienen estos momentos de violencia, etc. Volviendo, digamos, a los Sangurima, independientemente que haya inspirado o no, que sí. Insisto, no creo. Igual es una novela corta, igual bastante relevante para nuestra literatura ecuatoriana. Fue en su momento adaptada a la televisión, creo que por Ecuavisa. Nunca vi la adaptación, no puedo comentar sobre ella, pero leí el libro un par de veces y claro, es un retrato también a través de una familia, de la transformación, digamos, de la población costeña, ¿no? De cómo con violencia uno se apropiaba de los terrenos en esa época muchas veces, cómo las montoneras eran excusas para vengarse de los vecinos muchas veces, de los rebeldes que no sabían a quién apoyaban, simplemente proclamaban la revolución e iban a vengarse y esparcir el terror
de las peleas de herencias, de las relaciones entre los hijos naturales reconocidos con los hijos reconocidos, de el hijo cura que siempre estaba, como estaba también el hijo militar en cada familia. La relación que había entre el campo y la ciudad, cómo iban a buscar a los abogados, o tenían también a veces un hijo abogado que se valía de él, amigo educado realmente en el derecho, y él simplemente de su título para operar juntos, ¿no? Sí. Esa, digamos, imagen de la vida de la costa ecuatoriana en el siglo XIX es impactante, ¿no? Yo creo que 100 años de soledad logra algo extraordinario porque se sale. No necesitas ser colombiano para entenderlo. Yo creo que sí, puedes apreciar los Sangurimas y ser ecuatoriano, pero está demasiado ubicado en el campo ecuatoriano del siglo XIX. 100 años de soledad logra trascender de muchas formas. Sí, bueno, creo que tiene que ver también por la... quizás por la forma en que García Márquez escribe, ¿no? Es decir, tiene una manera en la que nos logra enganchar con los personajes más allá de que el contexto que nos da nos puede hacer relacionar con otros lugares. Tiene que ver también mucho con lo que él quiere contar, ¿no? Es decir, con la forma poética en la que él narra y cuenta estas historias, ¿no? García Márquez en alguna entrevista, en muchas dijo, de hecho, que él lo único que hizo fue realmente transcribir lo que su abuela le contaba, ¿no? Es decir, todas estas historias que él cuenta, por ejemplo, los funerales de la mamá grande, como muchas otras, como también la misma historia de Heréndira, fueron historias que le contaba su abuela, ¿no? Entonces García Márquez ya tenía como ese germen de narrador oral, ¿no? de esta abuela que contaba, y él con su carga poética, obviamente, lo que hace es estas voces orales, ponerlas en papel, ¿no? No, pero hay un estudio histórico para mí detrás, ¿no? Y el periodista, el escritor. No es solamente lo que él dramatiza con la narrativa de su origen familiar, porque la irrupción de la tecnología, ¿verdad? Totalmente. O sea, eso no es simplemente que te cuenta tu abuelita que conoció a la Burles por primera vez, ¿no? Estamos hablando de algo, de una visión ya social de cómo cambió Colombia en determinadas épocas. Eso lo hace poderoso, ¿no? Porque claro, hay aspectos profundamente propios de la historia latinoamericana ahí, pero también es una transformación que se ha dado y se sigue dando en todo el mundo. Sí, definitivamente. Y a mí lo que me llama también mucho la atención de la obra es también cómo él no busca en la novela. Después uno conoce a García Márquez ya el personaje político, que eso ya es otro aspecto, ¿no? Pero lo interesante que a mí me gusta de García Márquez es que si bien todo texto literario o artístico tiene una carga política, uno no siente que en ninguna de las novelas de García Márquez haya un trabajo panfletario o que nos intente convencer de algo, ¿no? Es decir, él habla a través de sus personajes, pero realmente lo que prevalece siempre es la historia, ¿no? Es una gran tragedia, donde no nos están centrando en buscar una víctima y un victimario, sino simplemente en contemplar lo que ya ha sido nuestra historia, ¿no? Claro, sí. Y lo interesante también es que, digamos que si uno lee 100 años de soledad varias veces, en diferentes momentos hay una lectura distinta, ¿no? Que eso pasa en las buenas novelas, ¿no? Como así es. Que hay una relectura, y en esa relectura te das cuenta de unos detalles que no te diste cuenta antes, y además también la forma en la que estamos atravesando la vida también nos hace ver a los personajes de otra manera. Es decir, en una lectura probablemente uno está más, digamos, identificado con determinado personaje, que en otra lectura ya a lo mejor uno dice, no, esta lectura, no, este personaje no me atrae tanto como este otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que logra realmente los clásicos, ¿no? Es decir, que en cada lectura, en cada momento, uno encuentra una manera nueva de enfrentarse a eso, ¿no? Porque Macondo, digamos, está en todas partes en Latinoamérica, todavía, menos que antes. Yo creo que sí, y creo que lo interesante en Macondo, ahora que he estado releyendo la novela, es que cómo es la lucha de poder, ¿no? Pero finalmente José Arcadio Buendía funda, ¿no? Con estos amigos y con esta gente que se fue con él a buscar a dónde llegar, dónde vivir, etcétera. La idea era llegar al mar, ¿no? Pero bueno, finalmente se quedan en esta ciénaga. Es interesante cómo ya el gobierno, digamos, ¿no? Cuando ve que este lugar dejó de ser un caserío, ya comenzaron a organizarse, llega el poder y dice, bueno, acá esto se tiene que ordenar, y claro, aparece el Estado. Exactamente, ¿no? Entonces es interesante eso porque, claro,
Si era un caserío que era de 5 o 7 familias, no importaba, pero como ya había una organización, había dinero, entonces tenía que aparecer el poder, ¿no? Y todas estas, digamos, inserciones del progreso en Macondo igual traen detrás un montón de miseria. Pues, ¿no? Exacto, que es justamente lo que ha como pasado toda en Latinoamérica. Histórica. Por eso digo que Claro. es difícil, no puedes encontrar una denuncia panfletaria, un hecho en particular en la historia, porque es, digamos, una cosa que se repite en todas partes, de nuevo, ¿no? Sí. Es cualquier transformación social viene con un nivel de violencia, de pérdida, sí, de desplazamiento y de problemas, ¿no? Totalmente. Así que no, claro, no te invita más bien a abstraerte un poco, creo. Claro. Te vas reconociendo, pero te terminas abstrayendo al final cuando vas leyendo el libro. Sí, y lo curioso es que aparecen todas estas irrupciones de violencia, y ahí yo creo que también tiene que ver la forma en la que los latinoamericanos afrontan esas realidades, ¿no? Es decir, mientras está pasando todo esto, igual está la música, está la fiesta, está también las relaciones amorosas, es decir, está atravesada la violencia en esos espacios, pero también hay espacio para poder abstraerse, ¿no? Y la abstracción, ¿dónde está? Está en la música, está en el sexo, está en las tradiciones. Y hay un cierto aventurismo, diría yo. Sí. No sé si en español exista. Estoy masacrando la lengua, pero adventurism sería en inglés. No, en las, digamos, empresas como intentos de hacer dinero, ¿no? Una y otra vez, en la búsqueda, digamos, del progreso en Macondo. Es para mí literatura de frontera, ¿no? Porque eso es un poquito la economía, que sobre todo la ves en literatura norteamericana, ¿no? Cuando van a conquistar el viejo oeste, van a, digamos, a lanzarse por inmensas distancias, a buscar lo desconocido, a conquistar el oro, a conquistar, digamos, la conexión de mar con mar, todo el mundo se quiere hacer rico. Eso creo que también hay momentos en esta obra de García Márquez que lo encuentras, que no lo encuentro tanto en la literatura ecuatoriana, por más que ese fenómeno lo vimos acá. Pues no, ¿qué novela ecuatoriana, por ejemplo, te habla de eso? Porque tenemos el escenario del latifundio, donde no se centra mucho en cómo empieza el latifundio, en la aventura que es trasladarse para, digamos, adquirir las tierras, sino en el último momento de la violencia, la captura del territorio y ya. No sé si me logro expresar. Sí, bueno, en realidad es más como, creo que tiene que ver también con unas condiciones sociopolíticas que atraviesan, digamos, a la literatura también, ¿no? Y creo que eso también responde a esas circunstancias, ¿no? Sí, definitivamente yo tampoco creo que haya mucho, o ese tipo de historia, ¿no? Que es como una historia un poco más, por así decirlo, también más mesiánica. Yo me acuerdo que mi abuelo materno me contaba cómo en sus primeros años de vida en Loja, los años 20, claro, llegaba la gente del gobierno y venía a abrir carretera para aquí o para allá, y eso era lanzarse meses a lo casi desconocido, la mitad del grupo se moría, Claro. encontraban por accidente ruinas españolas, o misiones donde el gobierno los mandaba a fumigar, lo mismo también, o sea, no había una cartografía clara, dependías mucho de tus guías indígenas, los araguros a veces, era, digamos, una aventura, ¿no? Claro, y tenía que ver también porque, bueno, pensemos que en el siglo XIX, digamos, las naciones latinoamericanas son naciones pequeñas, ¿no? Son naciones que están, digamos, en pañales luego de la colonización. Entonces, claro, eran necesarias estas expediciones porque era la manera en la que se iba a fundar un país, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si uno lee la literatura del siglo XIX, vas a encontrar que ahí están los gérmenes de lo que se buscaba como nación, ¿no? Es decir, los primeros intentos de generar una nacionalidad aparecen en la literatura. Y de hecho la literatura es una de las responsables en generar la idea de esto que es lo nacional. Y yo creo que 100 años de soledad, creo que estoy llegando a lo que trataba de decir, refleja un poquito esa vida expedicionaria de las comunidades rurales, ¿no? Donde muchas personas entraban y salían, desaparecían y regresaban del horizonte de las personas todo el tiempo, en lapsos de años. El libro, de una forma extraña, te hace aparecer y reaparecer un montón de personas. Esa es un poco la dinámica de la vida en estas fronteras del campo, ¿no? Claro, y tiene que ver porque como todavía no había esta idea de nación como tal que se estaba conformando, pensemos que cuando García Márquez publica esto en el 67, pero esta novela no sucede en ese año, esta novela sucede, por lo que podemos entender, sucede a mediados y a fines del 19, que es justamente en esta época donde todavía
las naciones latinoamericanas buscaban conformarse y diferenciarse también, que eso era también lo importante, ¿no? No pensar que todas eran parte de lo mismo, ¿no? Como habían sido colonias. Entonces, claro, ahí aparece pues esto, la idea de una expedición, la idea de generar una idea de estos somos nosotros y estos son ellos, ¿no? Y eso yo creo que es una de las complejidades también que tiene la novela de García Márquez, y eso es lo que hace difícil también su adaptación, que es la cantidad de idas y vueltas que hace García Márquez en la novela en el tiempo, donde aparecen y salen personajes, ¿no? Entonces, eso creo que también lo hace interesante, ¿no? Porque no es una novela lineal en ese sentido, y ese también es el gran desafío que han tenido a la hora de adaptar. ¿Qué podemos esperar después de esto? ¿Un boom de adaptaciones de la literatura latinoamericana? ¿Qué obra quisieras ver, por ejemplo, adaptada tú después? Bueno, yo creo que va a depender mucho de qué pase ahora, ¿no? Es decir, todavía no salen las métricas, todavía no salen las estadísticas de cuántas visualizaciones ha habido de 100 años de soledad, pero lo que sí creo es que, como tú mencionabas, ¿no? El caso de la adaptación de Pedro Páramo o la adaptación que ha hecho HBO Max de Como agua para chocolate, creo que muestra el interés que tienen las productoras norteamericanas en buscar lo latinoamericano más allá de esa Latinoamérica violenta, más allá de esa Latinoamérica ligada al narcotráfico, ligada a la migración ilegal y todo eso, ¿no? Entonces, no sé por dónde irá, pero creo que puede ser un camino nuevo de buscar estas obras grandes obras literarias, para el formato específico de serie. Bueno, también en película puede ser, pero creo que obras como esta. Yo creo que Martín Fierro, lo que se escribió de Martín Fierro, Martín en Fierro, Argentina vale la pena por una adaptación internacional. Hay también un personaje, digamos, rural, fronterizo, chileno, que es sacado de California, ahí me traiciona la memoria ahorita, que sería interesante. Aquí en Ecuador, digamos, la novela internacional, la que se ha adaptado a más idiomas, es Huasipungo. Sí, sí. Y yo creo que sí también valdría como para una adaptación de nivel. ¿Qué otra obra tú crees? No sé, la verdad es que yo no sé, diría, para esta obra, no sé si alguna vez hizo una adaptación, pero por ejemplo Rayuela de Cortázar, claro, que también es de la... Sí, por eso también sería complicado adaptar. Sería muy más complicado que 100 años de soledad. Sobre todo pensando en todo este tema de lo que propone Cortázar. La forma en que deberías leerla. La forma, exactamente. Bueno, hay formatos, ¿no?, interactivos que ya se han abandonado, y yo creo que quizás sería un poco irrespetuoso usarlo, pero hay formatos interactivos donde tú puedes escoger, digamos, el orden de la historia, y se bifurca a veces. En Netflix lo vimos en una época y desapareció. No sé si sería una oportunidad, pero creo que también podría correr el riesgo de dañar mucho la experiencia de digamos, consumir la obra. Yo creo que todavía todo esto son como unas experimentaciones que están en una primera etapa, y obviamente en una primera etapa, como cualquier experimentación que sucede, pues obviamente está sujeta a errores, ¿no? Eso yo creo que veremos cómo se va desarrollando después más adelante. De hecho, me temo que sería más consumir. Yo no es un verbo que no me gusta usar realmente cuando me refiero al arte, por las connotaciones que puede tener a veces, ¿no? La rapidez, la transaccionalidad. Pero bueno, antes de concluir, ¿qué nos puedes contar de, digamos, el trabajo que tú conoces como docente en la universidad, que se está creando de nuevo aquí en Guayaquil, en temas de literatura? ¿Dónde ves tú las oportunidades, el futuro que tenemos aquí en la ciudad? A ver, yo creo que la literatura en Guayaquil, o sea, o en Ecuador, creo que está en un muy buen momento. Tenemos unas escritoras potentes a nivel internacional, que está María Fernanda Ampuero, está Natalia García Freire, está Mónica Ojeda. Creo que son como las tres en este momento que están... Que se han ganado a pulso esos espacios. Que tienen que, obviamente, y esto, claro, tiene que ver también porque son escritores que han publicado fuera, ¿no? Eso creo que también es algo que no podemos y a veces obviar. Migrando. Sí. Porque claro, evidentemente Ecuador no es un país central en términos de literatura, entonces, pero sí ha sido la oportunidad de que ellas en el exterior, con las publicaciones de sus trabajos, ya empiecen a generar la curiosidad de qué está pasando en Ecuador, ¿no? Entonces ahí aparecen otros autores, ¿no? Es decir, es como que de alguna manera ellas están abriendo puertas a esta literatura para que otros escritores y escritoras puedan también estar. ¿Tú crees que en el Ecuador carecemos de crítica?
y que eso tal vez no nos permite crecer lo suficiente. Yo pienso sí, que digamos hay faccionalismo y favoritismo, no solamente en el mundo del arte, sino en cualquier, digamos, contexto social. ¿Ya? Sí, sí. Pero en el Ecuador llega a tal punto en que es difícil motivar, digamos, el desarrollo de un medio artístico a veces porque nunca hay crítica. Bueno, sí. Nunca, o por lo menos no llega al público, digamos, en los medios masivos, como hay en México, Estados Unidos, en España, digamos, columnas dedicadas a, como bien celebrar, destrozar obras y trabajos, y eso impulsa en el debate, porque también hay quien, digamos, duramente evalúa una obra y otro que sale al alcance y dice, no es verdad. Claro, yo creo que, por ejemplo, en los 80 y en tiempos anteriores, por ejemplo, existía la revista literaria, ¿no? Que la revista literaria era también el espacio donde escritores podían escribir sus primeros trabajos, y también era el espacio de la crítica, ¿no? Es decir, el espacio donde mismos escritores o gente académica ejercía ese trabajo de crítica, ¿no? Y yo sí creo que eso es algo que al menos en nuestros medios masivos se ha perdido totalmente. O sea, creo que quizás encontramos mejor crítica o una crítica más, digamos, amplia es en los medios digitales, porque definitivamente si pensamos en los medios masivos de nuestro país, la labor del crítico no está. Porque suelo encontrarme siempre una celebración y una invitación a, digamos, tal evento. Bueno, aquí también tenemos un espacio de agenda cultural donde invitamos a eventos, y porque no creo el medio apropiado para, digamos, hacer la crítica, pero en todo momento, en los medios masivos y en los medios digitales alternativos, habrán contadas excepciones, pero desde donde yo lo veo es celebrar, celebrar, celebrar y celebrar. No, depende, porque hay también mucho crítico también, mucho hater, digamos. No, pero esa es la cuenta de Twitter que todavía tiene a lo mejor hasta el AVI del huevito del pajarito de Twitter. Pero, o sea, pero eso ya sobra. Pero sí, creo definitivamente que hay una crítica, digamos, más desde un ámbito académico, pero no es una crítica que logra traspasar esa esfera y se queda más en eso, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, hay grandes académicos en el ámbito universitario en nuestras universidades, pero claro, se quedan en un entorno que es más del estudio de la literatura, de los estudios literarios, pero que no trasciende, digamos, a lo masivo, no trasciende, digamos, al lector común que quiere saber, bueno, esta novela la leí, quisiera comentarlo, quisiera saber qué piensa otra persona sobre esto. En ese sentido sí creo que no hay una crítica. Pero esto, ojo, no es un caso únicamente ecuatoriano, o sea, de hecho a nivel latinoamericano, la idea de los críticos, de estos grandes críticos, ¿no?, y de revistas literarias es algo que se ha ido mermando con el paso del tiempo, porque también pensemos que los medios de comunicación cada vez más se están pensando como corporaciones. Entonces, claro, siempre la sección cultural es la sección más anémica, digamos, dentro del espacio de los diarios, y entonces, claro, la sección crítica cultural es como, bueno, eso no es importante, démosle espacio al deporte, ¿no?, por ejemplo, claro, o a la política. Ahí sí tenemos todo tipo de comentarios. Claro. Pero, igual en el mundo anglosajón, claro, se ha reducido, pero todavía encuentras el London Review of Books, New Yorker, o sea, New York, Times, vas a encontrar espacios sí. para esa crítica, ¿no? Y es que estoy tratando de no destrozar esa palabra, el filetón, digamos, el segmento crítico, lo vas a encontrar en algunas revistas. Pero otro elemento también, por ejemplo, que quizá nos hace falta, es las escenas con, digamos, como espacio de encuentro real, porque seguramente hay grupos literarios y círculos literarios en este país, los hay. Sí. Pero cuesta encontrar una escena donde se choquen, donde, digamos, compartan espacios. De hecho, recientemente hemos visto en las ferias del libro que ya se empiezan, digamos, a pelear por la organización, por los premios, no tanto por el trabajo en sí que presentan o que producen. Entonces, ¿no crees que nos falta también como que un medio cultural en cuestión ya social, de interacción en el país? Pues a mí me parece que hay bueno, esto que tú mencionas sí es un caso que sonó bastante también en redes. Creo que lo importante en todo caso es comenzar yo no sé si esta idea de como agrupaciones, ¿no?, que ha habido también, ¿no?, pero sí creo que es necesario el diálogo entre creadores también, un diálogo
que trascienda más allá de los favoritismos, que trascienda más allá de quién gana el premio, quién no lo gana, sino analizar realmente qué es lo que está pasando en términos de creación, ¿no? Es decir, qué es lo que nos está moviendo ahora para escribir, por ejemplo. Claro, y que no tiene que ser solamente en foros y seminarios, porque digamos los cafetines de París, los bares de Nueva York, tuvieron ese rol, y era un lugar donde también gente de otros mundos podía interactuar con los escritores y con los artistas. Totalmente. No tenemos mucho de eso, ¿no? Digamos, acá, pero yo creo que también la irrupción de lo digital ha hecho también un gran cambio en esas interacciones, ¿no? Es decir, ahora ¿qué hace la gente normalmente? Pues ¿qué hace? Sigue al escritor en Twitter y el escritor en Twitter muchas veces puede ser incendiario también, ¿no? Arturo Pérez Reverte, que vaya todo el mundo. Claro, entonces creo, y también muchos usan esa plataforma, como por ejemplo Rosa Montero es una gran escritora y también una gran tuitera, y sí, claro, ella hace a mí me parece que hace un buen trabajo. Carol Oates también. Claro, entonces ahí te das cuenta que es como que ha habido un cambio, ¿no? Es decir, esa idea de la reunión que tú mencionas, que era muy de los años 60, muy de los 70, 80, de hecho acá en Guayaquil también había esos espacios, es como que ha mutado y ahora están otros espacios ahí, ¿no? Claro. No digamos que bien o mal, simplemente son nuevos espacios, ¿no? Yo creo que hace más accesible a veces el escritor, pero pierdes realmente la posibilidad de interactuar en el sentido humano completo, ¿no? Las redes sociales al final, pues algoritmos te separan, crean burbujas, incentivan la crítica irreflexiva, la crítica excesiva, porque claro, cuando no tienes a alguien frente a ti, hablas de más. Claro, y también lo que está pasando ahora es que en las editoriales grandes, ahora se fijan, pues, si ese escritor o escritora, cuántos seguidores tiene, cuánta interacción tiene a través de redes. Eso ¿no? sí es indignante. Entonces, eso también es algo que económicamente o comercialmente totalmente razonable, pero yo creo que viene con sus problemas. Totalmente, ¿no? Sí. Te agradezco, Santiago, por el tiempo que nos has dado, por habernos acompañado. Ojalá podamos repetirla en otra ocasión para seguir hablando de cultura, de arte. Y antes de hacer punto aparte, eso sí, lo dejamos con un pequeño reportaje sobre la nueva adaptación para Netflix de 100 años de soledad. Llevamos hablando de una posible serie o película de 100 años desde 1968, entonces sí me impresiona que finalmente llegó el día. Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, recordó que desde su época se habló de adaptar 100 años de soledad al cine, pero su padre siempre se opuso, convencido de que su obra no podía ser recreado en la pantalla. Pero en un rincón del departamento del Tolima, un ejército de productores, actores y más de 10.000 extras desafiaron las palabras del Nobel de Literatura. Nadie puede perderse la experiencia de leer el libro y nadie debería después vivir esta nueva experiencia. Laura Mora y Alexis García, los directores de la serie, recrearon con detalle y dedicación el universo de Úrsula Iguarán y el coronel Aureliano Buendía, y sus 17 hijos con 17 mujeres diferentes, entre tantos otros personajes del mundo mágico de Macondo. Cómo capturar el humor del Gabo, la pasión, la violencia. Gabo está constantemente burlando, mamando gallo, y creo que él pone una lupa a la sociedad colombiana. 100 años de soledad es la serie más cara de Netflix en Latinoamérica, con una inversión de $50 millones con 2 temporadas de 8 episodios cada una. Corresponde a las sagas familiares en general, a las historias de sangre y de generaciones, y lo que corresponde a las vidas en su profundidad. 100 años de soledad cuenta con más de 50 millones de ejemplares vendidos y fue traducida a más de 40 idiomas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Bienvenidos de vuelta. Vamos a entrar a nuestro último segmento del programa hoy y de la semana. Nuestro segmento favorito, las efemérides. El 13 de diciembre de 1972, el equipo del Apolo 17 lleva a cabo su tercera y última caminata sobre el suelo lunar, recogiendo muestras de rocas y realizó experimentos científicos. Esa misión es la última con alunizaje efectuada por Estados Unidos hasta el momento. La tripulación del Apolo 17 estaba compuesta por Eugene Cernan como comandante, Ronald Evans como piloto del módulo de comando y Harrison Schmitt como piloto del módulo lunar. La última EVA, que significa Extravehicular Activity o actividad extravehicular, EVA, en español, comenzó a las 22 horas con 25 minutos y 48 segundos del 13 de diciembre y finalizó a las 5 horas con 40 minutos y 56 segundos del 14 de diciembre de 1972. Desde ahí no hemos vuelto a la Luna. Hay quienes, como Elon Musk, planean llevarnos a Marte, colonizar Marte, hacer una industria del espacio. ¿Será la solución a través de estos emprendedores en lo privado? ¿Será viable SpaceX? Hasta ahora, digamos, las inversiones, las apuestas por Musk son especulación, pero aliado al presidente entrante en Estados Unidos, a reelecto Donald Trump, quizá haya opciones para que realmente despunten sus proyectos o quizá sea la forma en que nos demos cuenta de que necesitamos el regreso, digamos, a la NASA y a los proyectos directamente dirigidos por el Estado. El 13 de diciembre de 1960, en Ecuador se publicó en el registro oficial número 85 el decreto expedido por el doctor José María Velasco Ibarra para cantonizar Naranjal. Vaya a probar los cangrejos de Naranjal, pero no en veda. Este decreto se dio el 7 de noviembre, pero demoró más de un mes la publicación en el registro oficial, requisito necesario para cualquier decreto, ¿no? Para que entre en vigencia. Lindo cantón Naranjal, nos conecta a los guayaquileños con la provincia del Oro. Todavía hace falta un tramo más allá de Naranjal hasta llegar al Guavo que se trabaje. Ojo a los consejos provinciales, porque de ahí la carretera de aquí hasta allá y de Machala para el Perú, bastante bonita. Bueno, generalmente. El 13 de diciembre de 1948 nace Ted Nugent, músico, cantante y compositor estadounidense, conocido por su estilo de rock duro y su habilidad como guitarrista. Es famoso por sus éxitos en la década de los 70 como Stranglehold, Hey Baby, Cat Scratch Fever y Wango Tango. También es conocido por su activismo político y su defensa de la casa y la propiedad de armas. Claro. Es republicano. Bueno, con esto concluimos la semana en Punto Aparte. Muchas gracias por habernos acompañado. No se lo olviden de seguir Altavoz en redes y nos encontraremos el próximo lunes.